Hayes le da la opción de que usted simule un proceso, pero es un proceso desconocido, es un proceso X. Es un proceso que no sabemos cuántas etapas tiene, pero este proceso desconocido tiene una función y es el de separar componentes. Es decir, yo tengo una corriente que tiene una cantidad de componentes. Yo quiero esa corriente dividirla en dos corrientes, o pueden ser tres, o pueden ser cuatro. Pero vamos a poner que en dos corrientes. Y quiero que esta corriente tenga un mayor contenido de cierto componente que la otra. Entonces, claro, eso lo puedo conseguir mediante algún proceso de separación, destilación, absorción, extracción, electroreposición, refinación, la que se quiera, proceso químico, interesa. Lo concreto es que hay una separación. Entonces, en ese caso, estamos frente a una situación de este tipo. Yo puedo simular un proceso que recibe una o varias corrientes, que no necesariamente tienen que ser iguales, pueden tener diferentes composiciones, diferentes temperaturas, diferentes presión, diferente flujo. Y esas corrientes entran a un proceso en donde se van a obtener varias corrientes de salida, que pueden ser, bueno, mínimamente dos, ¿no? Dos corrientes de salida o tres o cuatro. Y cada una de esas corrientes va a tener sus propias especificaciones, a su propia temperatura, o, perdón, su propia composición, su propio flujo. Sin embargo, incluso su propia temperatura y su propia presión, Sin embargo, lo que yo aquí voy a especificar es el grado de separación. Yo le voy a decir, mire, de este proceso desconocido voy a obtener tres corrientes de salida. Muy bien. Y quiero que el 80% del componente número uno, que entra de todos estos, el 80% quiero que se vaya en esta corriente. Quiero que el 30% del componente 2 esté en esta corriente. Y así, usted puede indicar el grado de separación componente por componente. ¿Cuánto quiere que de ese componente 1 se vaya por acá, se vaya por acá, se vaya por acá? ¿Cuánto del componente 2? Por supuesto que ese grado de separación en realidad lo da el proceso, ¿no? Que usted el proceso real que ha implementado. Pero yo, para evitar todo eso, simular todo ese proceso complejo, si yo conozco el grado de separación, entonces simplemente lo puedo simular con esta operación llamada splitter. Aquí, como pueden observar, además de las corrientes de materiales que ingresan al proceso, también debo ingresar una corriente de energía. ¿Sí? Por supuesto, si usted dice, pero en mi proceso no hay ni una entrada de energía, bueno, eso será pues cero, pues entonces. Pero igual tiene que especificarse. O sea, esto no es opcional. Este modelo, esta operación, me da una opción adicional que me da cierta un poco de flexibilidad en cuanto a de especificar la manera de establecer cómo va a ser el grado de separación. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que su mezcla, la mezcla de todas esas corrientes, tienen en total solamente hay tres componentes, ¿ok? Ya. Y vamos a suponer que esos tres componentes se van a dividir en dos corrientes. Entonces usted tendría que especificar el grado de separación de cada uno de los componentes. Pero eso lo puede hacer, por ejemplo, para el componente número 1, usted puede decir, quiero que de toda la masa de componente 1 que ingresa, quiero que el 50% se vaya por la corriente 1. Correcto, ese es el grado de separación. Perfecto. Pero también usted podría decir, además, el componente 2 no quiero especificar su grado de separación. Para el componente 2, más bien quiero que la composición del componente 2 en la corriente, en esta corriente, o en cualquiera de ellas, sea tal valor. Podría ser. O el flujo molar del componente tenga ese valor a la salida. Entonces acá tengo tres formas de, en cierta forma, especificar el grado de separación. Específicamente la separación, esa es una. La composición de un componente en una corriente de salida, esa es la otra. Y el flujo molar de un componente en una corriente de salida, esa es la tercera forma.
Son las tres maneras que usted puede encontrar en este modelo para simular separación. Ahora, en cuanto a la temperatura y la presión, aquí Heiser le da la opción de que si usted quiere, coloque la temperatura de cada corriente de salida, ¿ah? Incluso igual con la presión, o que él se encargue de, por ejemplo, de determinar cuáles serían esas temperaturas, o, o trabajar con la presión mínima. O sea, hay diferentes opciones en donde usted puede, que podría usted manejar para eso.